La mañana en que Elena falleció tenía un silencio diferente, como si hasta los pájaros evitaran cantar. Emilia, que hasta entonces había afrontado las pérdidas como quien acumula piedras en el bolsillo, sintió ese duelo de un modo más profundo. La abuela adoptiva no era afectuosa en el sentido tradicional, nunca fue de besos ni de te quiero, pero había en ella una presencia que mantenía el mundo de Emilia en su sitio. Cuando aquella mujer partió, el mundo pareció soltar sus anclajes. En el T-77, antiguo cuarto de Elena, entre objetos que parecían olvidados en el tiempo, Emilia encontró una caja de madera con cierre de latón. Dentro, la vieja cámara analógica y un rollo fotográfico lacrado, aún en su embalaje original. Había algo en esa cámara que resultaba fuera de lugar, como si no fuera solo un objeto heredado, sino una invitación a la verdad. Le llevó días llevar el rollo a un laboratorio, parte por miedo, parte por respeto. Cuando finalmente recibió las fotografías reveladas, sintió un escalofrío. En una de las imágenes, un niño de 3 años, con el cabello rizado y la mirada perdida, estaba sentado en el regazo de una mujer de semblante exhausto, pero protector. Detrás, una mansión con un portón de hierro ornamentado por un blasón. El blasón mostraba 3 serpientes entrelazadas en forma de flor y aunque Emilia jamás lo hubiera visto conscientemente, algo en ese dibujo encendió un clic incómodo en su mente. Era como si ella ya hubiese estado allí. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. La boca se secó, las manos temblaron y en lo más profundo de su cabeza una canción de cuna, olvidada hacía décadas, comenzó a sonar sola, como un eco de infancia sofocada. La imagen se convirtió en una obsesión. Emilia dejó de lado los encargos de fotografía freelance, dejó de contestar llamadas y pasó días hurgando en registros de inmuebles antiguos, archivos públicos y blogs de heráldica. Hasta que, en una vieja entrevista de un periódico provincial, encontró una foto en 1900, blanco y negro del mismo blasón, esta vez frente al Hospital Santa Cruz, fundado en los años 90 por Rodrigo Santa Cruz y su esposa Ana Clara. Los Santa Cruz no eran solo ricos, eran intocables. Entre proyectos filantrópicos, inversiones en salud y apoyo a causas sociales, el nombre de la familia era sinónimo de reputación. Pero Emilia aprendió pronto que donde hay mucho barniz, hay algo queriendo ser encubierto. Y esa imagen, trivial para cualquiera, era el esqueleto que ella no sabía que guardaba. Con la dirección del hospital en mano, Emilia viajó a la ciudad donde fue fundado, a 3 horas de donde vivía. Cada kilómetro recorrido parecía descongelar algo dentro de ella. Destellos de pasillos fríos, olor a éter, el llanto de una mujer mientras sostenía su mano y la misma canción de cuna, ahora más alta, casi asfixiante. Al llegar, no logró entrar. Se detuvo al otro lado de la calle, observando el portón cerrado, idéntico al de la fotografía. Permaneció allí casi 1 hora, tratando de entender qué hacía su corazón latir tan rápido. Fue entonces cuando un guardia, al verla parada tanto tiempo, cruzó la calle y le dijo: «¿Está bien? ¿Alguien de su familia ha estado internado aquí?» Emilia no supo qué responder, pero la pregunta quedó clavada en ella. Era como si hasta los extraños percibieran que ese lugar formaba parte de algo que ella no sabía nombrar, pero que ya vivía dentro de ella. Emilia regresó a casa con la cabeza palpitando. No era un dolor físico, sino aquella presión interna que solo entiende quien vive con recuerdos fragmentados. La imagen de la mansión, el blasón, la mujer desconocida, todo giraba como en un caleidoscopio sin sentido. Aquella noche soñó con la canción de cuna sonando en una cajita de música, mientras alguien peinaba su cabello y susurraba: «No se lo digas a nadie, mi amor».
Despertó sudando con la palabra Santa Cruz en la punta de la lengua, como si formara parte de su propio ADN. Fue entonces cuando decidió hacer algo que había evitado durante años: volver al orfanato donde vivió entre los 4 y los 6 años. El edificio estaba abandonado, pero la fachada aún conservaba el nombre en letras de bronce desgastadas: Hogar Santa Elisa para menores. Las paredes desconchadas y los portones oxidados no borraban el peso que aquel lugar aún llevaba. Emilia entró con cuidado, cámara al cuello y el corazón encogido. Allí dentro todo era polvo y silencio, pero en una de las salas encontró una caja caída, con expedientes antiguos y rasgados. Recogió todo lo que pudo: entre los papeles, nombres tachados, sellos ilegibles y fichas de adopción incompletas. Una llamó especialmente su atención: niño entregado bajo protección judicial, nombre alterado, madre en condición clínica delicada. No había foto, pero la fecha de nacimiento y el número de expediente coincidían con los suyos. La ficha estaba incompleta, pero en una esquina aparecía un nombre escrito a mano: Jerónimo A. de León, director. Este descubrimiento fue el detonante. Comenzó a investigar al tal Jerónimo y descubrió que había sido apartado por motivos de salud años antes y que vivía actualmente en una residencia religiosa, lejos de la ciudad. Emilia no dudó. Llamó al lugar y, usando un seudónimo, pidió verlo como antigua alumna del orfanato. La monja que atendió vaciló, pero confirmó que el padre Jerónimo aún estaba lúcido, aunque poco hablador. Emilia viajó al día siguiente. Al llegar, una construcción sencilla entre colinas fue recibida por una monja de mirada desconfiada. El padre no recibe visitas, dijo. Casi no habla desde aquel incidente con la prensa hace años. Emilia no sabía a qué incidente se refería, pero algo le decía que estaba a punto de cruzar un límite peligroso. Esperó a que la monja se marchara y, con la ayuda de una enfermera más joven, Lucía, decía su credencial, logró entrar al cuarto del padre. El hombre, muy anciano, tenía los ojos perdidos en el tiempo, pero cuando Emilia pronunció su nombre y le mostró la fotografía de la cámara, él tembló levemente, murmuró: «Tú eras la única que aún cantaba esa canción». La canción de cuna fue como un golpe. Emilia se arrodilló junto a él, sosteniendo su mano frágil con la firmeza de quien necesita una verdad para respirar. «Padre, ¿quién era mi madre? ¿Por qué me arrebataron de ella?» El padre cerró los ojos, respiró hondo y dijo solo: «Ellos, los Santa Cruz, hicieron eso con muchos niños, pero tú fuiste la que más luchó. Tu madre, ella lo intentó». Un silencio inundó la habitación tras esas palabras. Emilia sentía que el aire allí dentro se volvía más denso, como si los recuerdos del padre fueran demasiado pesados para existir. «¿Ella intentó qué?», insistió, casi suplicando. Jerónimo abrió los ojos lentamente, mirando el techo como quien habla con fantasmas del pasado. «Ella intentó huir contigo una noche, justo antes de la audiencia de adopción, pero ellos lo sabían. Ya tenían un acuerdo. Rodrigo Santa Cruz, él era el dueño de todo: hospital, juez, médicos, hasta las hermanas del convento». Emilia no podía creer lo que escuchaba. La figura carismática y casi mítica del doctor Rodrigo, que había visto tantas veces en campañas de televisión asociada a la caridad y al bien, era en realidad el artífice de su borrado. El anciano padre entonces señaló un armario con llave. Ahí dentro, códigos, documentos. No pude destruirlo todo. Lucía, que hasta entonces había observado en silencio, se acercó y con un clip logró forzar la pequeña cerradura. Dentro había un sobre manchado por el tiempo con la inscripción EV 2004. Emilia notó un sudor frío en sus manos. Lo abrió. Dentro encontró dos cosas: una copia de la partida de nacimiento original con otro nombre, Emilia Ruiz Fernández,
y un billete manuscrito con letra temblorosa. Hija, si algún día encuentras esto, lucha. Yo lo intenté. Al leer aquello, Emilia se quebró en llanto. Las lágrimas brotaron de un lugar que ella ni sabía que existía, como si ese simple papel hubiese desbloqueado un hueco en su pecho donde la ausencia siempre había vivido. Lucía permaneció a su lado en silencio, respetando aquel instante. Ella misma había sido enfermera en uno de los hospitales Santa Cruz durante 3 años, hasta renunciar cuando vio cosas demasiado graves para soportar. Emilia, entre sollozos, le contó todo: la foto, la cámara, la búsqueda. Lucía entonces reveló que conocía a alguien adoptado en condiciones similares. Un joven llamado Julián. Creció creyendo que su madre murió al dar a luz, pero descubrió una carta oculta años después. Cuando investigó, todos los registros estaban quemados. ¿Y sabes qué? También pertenecían a la red Santa Cruz. Las piezas comenzaron a encajar. No era solo Emilia, había otros, quizás muchos más. Molesta, decidida a actuar, Emilia volvió a casa cargando la historia de muchas vidas sobre sus hombros. Cada edificio en la ciudad, cada anuncio de la Fundación Santa Cruz en los carteles, ahora le resultaba grotesco. Sabía que debía hacer algo, pero aún era solo una fotógrafa con un sobre viejo entre las manos. Sin embargo, decidió empezar por donde supo: la imagen. Digitalizó la fotografía revelada, amplió los detalles, investigó el blasón y encontró un registro perdido en una base de datos histórica. Residencia principal de la familia Santa Cruz, 1996. La mansión seguía en pie, alejada de la ciudad, mantenida por la heredera Isabel Santa Cruz. Allí tendría que ir. Por primera vez, la rabia vencía al miedo. La llegada a la mansión Santa Cruz fue todo menos casual. Emilia vistió una blusa gris sencilla, colgó la cámara antigua al cuello y respiró hondo antes de tocar la inmensa campana embutida en el muro de piedra. La propiedad parecía un fragmento del siglo pasado, con una austeridad intimidante. La gobernanta, mujer silenciosa de cabellos blancos sujetados con horquillas doradas, la condujo al jardín trasero, donde Isabel Santa Cruz regaba una hilera de orquídeas. No pareció sorprendida al verla, como si esperase ese momento. Tú eres Emilia Valverde, ¿verdad? Vi la exposición de tu abuela. Elena tenía una mirada singular. Emilia asintió, controlando la ansiedad. Necesito hablar contigo, sobre el pasado de tu familia, sobre mí. Isabel, con un hálito de altivez, le pidió que la acompañara a una biblioteca interna, decorada con estanterías de madera oscura y muebles que exudaban formalidad. Emilia se sentó sin esperar invitación y puso la fotografía sobre la mesa. ¿Reconoces a esta niña o el blasón tras ella? Isabel la miró, respiró y dijo: reconozco ese portón y creo que reconozco a esa mujer, pero no puedo asegurarte nada sin... Emilia la interrumpió con voz más firme de lo imaginado. Yo soy esa niña. El silencio resultante fue absoluto. Isabel por primera vez pareció perder el control. No deberías haber venido aquí. Hay cosas que no deben removerse. Pero Emilia ya había ido demasiado lejos para dar marcha atrás. Sé del orfanato, del padre, Jerónimo, de mi madre biológica internada a la fuerza. Sé que borraron mi nombre. Isabel suspiró, derrotada. Se levantó y caminó hacia un armario empotrado tras las estanterías. De allí extrajo una carpeta con sello jurídico. Mi padre siempre guardó una caja de archivos a prueba de fuego. No sé por qué, pero esto estaba allí. Dentro halló fichas médicas, informes de psicólogos, registros de internación y una carta. Paciente, Clara Ruiz Fernández. Diagnóstico: delirios maternos. Firmada por un psiquiatra que Emilia descubriría después, murió misteriosamente en 2006. La fecha del informe: 3 días antes de la adopción de Emilia. Isabel se aproximó con lentitud.
No te digo esto para acallarte, Emilia, sino para mostrarte que yo también soy prisionera de todo esto. Mi padre manipulaba no solo el sistema, sino también a nosotros. Yo era solo una pieza en su tablero. Emilia sintió una mezcla de odio y empatía. Sabía que Isabel era tan heredera como víctima, pero eso no cambiaba lo ocurrido. No quiero venganza, dijo Emilia con los ojos ardiendo. Solo quiero que la verdad salga a la luz, que otras niñas no queden borradas para siempre como yo. Isabel no respondió al instante, pero dejó la carpeta en manos de Emilia, en un gesto que decía más que 1000 palabras. Adelante. Emilia salió de la mansión con las manos temblorosas y el corazón descompuesto. En su mochila, los documentos confidenciales de Isabel pesaban toneladas. Al llegar a casa, los esparció sobre la cama, cada hoja un fragmento de memoria exhumado a la fuerza. Leyó y releó cada registro. El nombre de la madre biológica, Clara Ruiz Fernández, aparecía en varios puntos, siempre asociado a términos como inestabilidad emocional, riesgo para su propia seguridad e incapacidad parental, pero también había contradicciones claras. Un informe señalaba que Clara era enfermera pediátrica con un historial intachable hasta cierto momento, más precisamente hasta el nacimiento de una hija nunca registrada oficialmente. Una página garabateada a mano decía: «La niña llora al sonido del portón, siempre el portón». Clara repite la misma canción. Al leer eso, Emilia sintió un escalofrío recorrer su espalda, la misma canción de cuna olvidada que retumbaba en sus sueños. Determinada a profundizar, Emilia buscó el único nombre que figuraba como posible testigo: el padre Jerónimo. Se encontraba recluido en un antiguo convento apartado de la ciudad, supuestamente bajo cuidados médicos. El lugar parecía detenido en el tiempo, con muros de piedra y un silencio denso. El padre, ya con más de 80 años, vestía un abrigo grueso incluso en pleno verano. Sus ojos estaban opacos, pero su memoria sorprendentemente viva. Cuando Emilia se presentó, él suspiró como quien encuentra un fantasma. «Has vuelto. Sabía que este día llegaría». Ella se sentó frente a él con un grabador encendido. «Padre, ¿quién soy?». La pregunta resonó en el pequeño cuarto. Jerónimo cerró los ojos unos instantes. «Eras Clara. Durante meses tu madre te llamaba así. Incluso cuando le prohibieron verte. Te llevaron lejos. Te dieron otro nombre, otro destino. Y tú llorabas cada vez que la música se detenía». El padre sacó de un cajón un sobre amarillento con la inscripción R.S. Rodrigo Santa Cruz. En su interior había varios papeles, informes médicos falsificados, recibos de transferencias y una carta anónima con amenazas veladas contra la madre de Emilia. «La verdad, hija mía, es que fuiste comprada. Legalmente, claro, pero moralmente nunca. Declararon a tu madre incapaz por conveniencia. La clínica, los médicos, los papeles, todo pertenecía a la familia Santa Cruz». Emilia se sintió atrapada en una pesadilla despierta. Cada dato era como una puñalada lenta. «¿Está viva?», preguntó. Jerónimo negó con la cabeza. «Dicen que sí. Vive en un pueblo fronterizo, sola, pero no sé si aún recuerda». Emilia no lloró, solo apretó el sobre contra el pecho. «Entonces allí iré». La travesía fue larga. 3 autobuses, una carretera de tierra y casi 2 horas de caminata bajo el sol abrasador. El pueblo donde supuestamente vivía Clara parecía detenido en el tiempo, con casas de madera, viejas sentadas en mecedoras y el lejano sonido de un radio de pilas tocando boleros. Emilia se detuvo ante una casita humilde con cortinas de encaje y aroma a eucalipto. Llamó con el corazón desbocado. Le abrió una mujer de cabello blanco y mirada perdida. Clara, o lo que quedaba de ella. Sus ojos vagaban sin foco, pero al ver a Emilia algo los ancló. No reconocimiento inmediato, sino instinto.
Emilia se identificó con el nombre de nacimiento. Me llamo Clara Valverde Ruiz. Soy tu hija. La mujer parpadeó con lentitud, como batallando contra décadas de niebla, y murmuró algo que hizo temblar la tierra bajo los pies de Emilia. Guardé la canción, porque supe que algún día volvería. En los días que siguieron, Emilia visitó esa casa todas las tardes. Clara tenía lapsos de lucidez como ventanas que se abrían segundos y se cerraban con violencia. A veces recordaba el nombre de su hija, otras la llamaba Marina, como a una muñeca que decía haber ocultado del hombre del abrigo negro. A Emilia no le importaban las confusiones, solo quería estar allí, al lado de la mujer que tanto buscó, oyendo el susurro de las hojas y el aroma del té de melisa que Clara preparaba con manos temblorosas. Una tarde, al abrir un viejo baúl en el dormitorio, Emilia halló la muñeca Marina. Su vestido estaba manchado, pero entera. Envuelto en ella había un papel. Si mi hija regresa algún día, dile que luché por ella. Emilia se desmoronó como nunca. No era solo un reencuentro, era la confirmación de un amor sepultado bajo el silencio. Al regresar a la ciudad, Emilia tomó la decisión que lo cambiaría todo, divulgar la historia. No en denuncia oficial, pues sabía que los Santa Cruz aún manejaban mucho poder, sino con su arma de fotógrafa, la imagen. Creó una exposición titulada Niños sin nombre, con retratos de niños olvidados, fotos de orfanatos abandonados, siluetas ausentes en registros censurados, y en el centro, una réplica ampliada de la imagen revelada. El niño con la mujer de ojos tristes. La inauguración, en un galpón improvisado y sin patrocinio, atrajo a decenas de personas. Algunas lloraron ante las fotos, otras compartieron relatos parecidos. Una anciana, con voz quebrada, dijo que su nieta también había desaparecido en 2003 en circunstancias semejantes. Era como si un pacto de silencio se resquebrajara en cadena. La repercusión fue tal que medios independientes comenzaron a investigar. En menos de una semana surgieron nombres, se recuperaron documentos por vías no oficiales y emergió una red de adopciones irregulares que vinculaba clínicas de élite con los hospitales Santa Cruz. Rodrigo Santa Cruz apareció en televisión con gesto fatigado y voz firme, alegando una campaña difamatoria contra su familia filantrópica. Pero la gente dejó de creer tan fácilmente. Isabel rehusó entrevistas y fue vista saliendo de la sede de la fundación con 2 cajas de cartón. Días después, Rodrigo renunció como presidente de la Fundación Santa Cruz. No hubo detenciones ni confesiones, pero sí algo más poderoso: vergüenza pública. La máscara había caído y hasta quienes nada sabían comenzaron a desconfiar. Emilia, al presenciar la lenta caída del imperio que la engulló, no sintió alivio inmediato, sino vacío. La lucha le había cobrado un precio emocional altísimo. Se alejó de las redes sociales, evitó nuevas entrevistas y se mudó junto a su madre a una casa modesta rodeada de eucaliptos y vientos silenciosos. A veces Clara entonaba la canción de cuna sin comprender por qué. Otras llamaba a Emilia mi luz. Las cicatrices no desaparecieron, pero quedaron expuestas a la luz del día. Con 25 años, Emilia adoptó el nombre de su madre. Firmaba sus fotografías como Clara Valverde Ruiz. En esa identidad restaurada halló algo más valioso que la venganza: pertenencia. Meses después de la exposición, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una única fotografía: el portón de la mansión Santa Cruz, ahora cubierto de cadenas y sellos de embargo judicial. Junto a la imagen, una frase manuscrita: no fuiste la única, continúa. Sin firma, pero su impacto fue inmediato. Emilia sintió miedo y esperanza.
Había más víctimas o testigos sintiendo que no estaban solas. Impulsada por esa certeza, retomó su cámara y viajó a estados vecinos, visitando antiguos orfanatos, conventos, clausurados y casas de adopción informal. Encontró rostros, nombres e historias tan parecidas a la suya que dolían como espejos rotos. Cada encuentro era un golpe de realidad que confirmaba: había desenterrado algo demasiado profundo como para detenerse. En esa travesía reencontró a Lucía, la enfermera que la ayudó al principio. Lucía, despedida del Hospital Santa Cruz y recluida por miedo a represalias, decidió unirse a Emilia de manera permanente. Juntas crearon Raíces Robadas, un archivo digital con documentos, fotografías, testimonios y vínculos para, en un futuro, servir de base a una acción colectiva o un memorial. No era un sitio público, aún era pronto para tanta exposición, pero era una forma concreta de resistencia. En la pantalla, los archivos se multiplicaban: nombres cambiados, registros tachados, cartas de madres arrepentidas y documentos escaneados apresuradamente. Lucía afirmaba que aquello era lo que ninguna justicia oficial tuvo valor de conservar. Fue en ese contexto que Emilia recibió una llamada de Isabel Santa Cruz. Su voz, tensa pero controlada, no pedía perdón. Solo decía haber hallado el diario de su abuela, Matilde Santa Cruz, que podría interesarle. El encuentro fue en una cafetería discreta, en una mesa apartada. Isabel llegó con el cabello recogido, sin maquillaje, y con una mirada cansada de quien también había perdido algo. El diario, encuadernado en cuero y cubierto de polvo, estaba en buen estado. En él, Matilde hablaba de acuerdos para preservar la línea de la familia, de madres indignas que daban a luz en alas ocultas, y de cómo todo eso era por un bien mayor. Mencionaba fechas, lugares y nombres en código. Emilia leyó con manos temblorosas. Allí comenzaba todo, y quizá donde finalmente todo terminaría. Al salir del café, Isabel sujetó el brazo de Emilia un instante. Nunca estuve de acuerdo con lo que hicieron, pero fui cómplice por omisión. Haces bien en no callarte. Emilia no respondió al momento. Solo asintió con la mirada. Sabía que no podía perdonar todavía, pero sí reconocer a quien intenta romper con su legado. Aquella noche entendió. El diario que sostenía era más que una reliquia. Era una confesión. Con él en sus manos, el destino de muchas otras historias tal vez podría reescribirse. Por primera vez en años se sentía dueña de la narrativa y dispuesta a contar cada capítulo con la lente más afilada que poseyera, la de la verdad. La última etapa de la jornada de Emilia llegó casi sin que ella lo notara. En un evento sobre derechos humanos y adopciones forzadas, la invitaron a presentar parte del proyecto Raíces Robadas. Reacia al principio, aceptó sin grandes expectativas. La galería era sencilla, con paredes blancas e iluminación suave. Las fotos, niños anónimos, portones cerrados, manos separadas por vitrinas, componían un mosaico de dolor y ausencia. En el segundo día, una señora de cabello canoso y paso encorvado se acercó con ojos vidriosos ante una imagen. Emilia se preparó para explicar, pero la mujer la interrumpió con voz débil. «Esa era mi nieta. Dijeron que murió al nacer, pero nunca lo creí». Emilia, en silencio, sintió un escalofrío. En esa foto, el niño de 3 años de mirada perdida era ella misma, y aquella mujer, tal vez su verdadera abuela biológica. Las certezas llegaron como olas, sin ruido, arrastrando algo que siempre estuvo ahí, pero que nadie se atrevió a nombrar. Emilia no necesitó pruebas de ADN. Los ojos de aquella mujer, la misma pena, el mismo brillo, bastaban. A la semana siguiente iniciaron los trámites legales para formalizar el vínculo, pero más que eso, comenzaron a verse cada tarde,
Tomaban té, escuchaban viejas melodías y restauraban la memoria la una de la otra como quien remienda una manta rasgada. Emilia no tenía todas las respuestas, pero ya no las necesitaba para vivir. Su historia, aún llena de lagunas, le había sido devuelta. Y aunque jamás reparara completamente las grietas, al menos sabía que le pertenecía. Al volver a la mansión para fotografiarla por última vez, ahora abandonada, el blasón corroído por el óxido, Emilia apretó el disparador y susurró: «Aquí termina todo, y aquí empiezo».